Hola amigos y amigas, hoy volvemos con el tema de la oratoria y quiero hablar de un aspecto fundamental que muchas veces se deja de lado. Y ese aspecto es, te lo cuento en el video. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí su amigo coach, orador, conferencista internacional, autor de muchos libros que encontrás en amazon.com. Mi nombre es Daniel Colombo y te doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a hablar de los silencios en la oratoria. Son tan importantes como tu mensaje. Te invito a suscribirte a este canal de YouTube y activar la campana para que te notifiquemos de los nuevos contenidos. La palabra oratoria habla por sí misma y bien vale la expresión, ya que todo lo referido al arte de exponerse en público pone énfasis en la elocuencia y la capacidad de articular frases, mensajes y conceptos utilizando nuestra voz con el fin de persuadir o seducir al público. Sin embargo, en el uso cotidiano del habla, no somos una máquina de decir palabras sin parar. Diariamente todos utilizamos una herramienta muy poderosa: el silencio. El espacio de silencios es lo que permite que las conversaciones se entiendan y no sean una sucesión de palabras y palabras y palabras. Este aspecto es también el que distingue a los expertos en oratoria de todos los demás. Y pueden ser muy buenos tus conceptos e ideas. Sin embargo, cuando estás abrumando al público, hablando y hablando y hablando como un loro, sin siquiera darles un respiro, ahí perdés puntos. Cuando empecé en mi carrera a los 8 años, sí, era muy chico y desde entonces no he parado, empecé trabajando en la emisora de radio de mi pueblo. No se podían dejar espacios en silencio en la transmisión, no se podían dejar baches, como decimos habitualmente. Y con el correr de los años, esto ha cambiado. Y de hecho, hay muchísimos profesionales en la radio que utilizan las pausas como el mayor signo de elocuencia que podemos encontrar. En la música, el silencio habla tanto como las notas de la partitura que se van a ejecutar. Vamos a escuchar este ejemplo de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Los tramos sin sonido están bien marcados y sin silencios no habría música. Entonces, solo recordá por un momento esta introducción que acabamos de escuchar de la Quinta Sinfonía de Beethoven con sus acordes tan característicos, y esa tensión dramática no existiría si fuese un sonido encadenado y sin pausas. Quiero contarte lo que expresa el silencio. Cuando estamos frente a un auditorio, tanto en formato presencial o virtual, incluso si es solo audio y no te ven, es importante preparar tu presentación y ensayarla varias veces agregando pausas significativas. Pausas que hablen por sí mismas. De esta forma vas a lograr enfatizar el concepto que acabas de pronunciar. Vas a generar expectativa por lo que sigue en tu presentación. Darás también un respiro al cerebro del público. Permitirás que incorporen mejor las ideas que estás transmitiendo. Captarás la atención inmediatamente. La gente se va a preguntar, ¿qué pasó? Vos descansarás un breve lapso para reponer fuerzas y continuar, y vas a hacer más memorable tu mensaje. También con la pausa destacarás conceptos claves con micro silencios justo antes de pronunciar la idea fuerza que querés destacar. Como vemos, el silencio tiene múltiples ventajas y además es la herramienta que nutre otro superpoder de los buenos oradores: la escucha. Hoy te cuento 5 formas de practicar el silencio en la oratoria. Sé que hacer silencios y pausas importantes dentro de una presentación puede asustar a más de una persona, sobre todo a aquellas acostumbradas con mucha verborragia dentro y fuera del escenario del espacio virtual. Aquí te traigo 5 formas para que puedas practicar el uso del silencio en charlas, conferencias, discursos, clases y en cualquier otro momento. En primer lugar, determina de antemano cuándo vas a hacer silencio.
Así como diseñás la presentación, necesitas tener un timing, un tiempo muy concreto del ritmo que tendrá. La sugerencia es que primero la estructures con un esquema simple, como el de un buen comienzo, un nudo y un final glorioso, y luego dividir esas secciones, especialmente el medio y el cierre, en subsecciones. Y dentro de ellas estipular cuáles serán los momentos de alto impacto. Justo antes o después de esas cumbres en tu oratoria, podés hacer pausas de 5, 10, 15, 20 o más segundos, lo que sientas que va con el momento. Segundo punto, el cerebro se dispersa luego de 30 segundos de escuchar palabras de corrido. Los estudios de las neurociencias nos han instruido en que luego de medio minuto de estar escuchando hablar a alguien, el cerebro tiende a dispersarse y este desvío de atención puede ser realmente muy malo a la hora de estar frente al público. Para esto podés usar pausas breves dentro de las frases que estás pronunciando, no necesariamente cada 30 segundos, aunque sí saber que deberías, por ejemplo, moverte en la escena, cambiar de posición y micromomentos sin expresión oral, sin hablar, cuando proyectes, por ejemplo, una nueva imagen en pantalla, es decir, dar respiros. Tercero, dar tiempo para que las personas reflexionen. Cuando compartimos mucha cantidad de información e incluso si vas llevando la presentación de menos a más en un crescendo como en la música, es necesario que hagas pausas para dar espacios de reflexión e internalización de la información. Otras técnicas para combinar son formular preguntas retóricas que se responden por lo general por sí o por no, son preguntas cerradas, hablar más lento en ciertos momentos y variar tus tonos de voz y matices. El punto número 4 es escuchar lo que expresa el silencio. Empezando por vos, observate durante los silencios. ¿Te incomodan? ¿Se te acelera el corazón? ¿Pensás que tenés que poner palabras en todo momento? Después, percibí lo que siente el público durante los momentos sin hablar. Se mueven, hay personas que toman notas, respiros de alivio frente a la catarata de palabras anterior. Entonces, como vemos, ser un orador o una oradora no es solo pararse en el frente y hablar, es también saber leer y calibrar al público permanentemente, y los silencios provocados son uno de esos momentos clave que te darán la noción de cuál es la afinación de tu audiencia en ese instante. Vamos con el punto número 5, permití que tu mensaje se comprenda. Como te he comentado hasta acá, el silencio enfatiza las ideas y ayuda a potenciar la esencia de lo que querés que la gente recuerde. Y para esto es importante que reconozcas tu estado emocional antes, durante y después de hacerlo frente al público. El hacer pausas es indispensable para que las personas incorporen tu contenido, que aprendan y que lo resignifiquen, le den un nuevo significado en su interior. Es necesario que entonces que te amigues con no decir nada y que lo disfrutes serenamente, sin necesidad de accionar tu mente controladora en ese momento. Por ejemplo, pensar, ¿acaso estarán pensando que me he olvidado de lo que sigue? ¿Qué estarán suponiendo? Cosas por el estilo en tu cabeza. No te va a ayudar a relajarte y a reposar en el silencio. Simplemente déjate estar y con tu intuición y tu dominio del tema, por supuesto, elegí el momento apropiado para seguir y recobrar tu relato, ahora nutrido de silencios de gran valor. Entonces, te invito a que, si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo digas, como indica ese célebre proverbio árabe. Mejor, hace una pausa, hace silencio. Amigos, amigas, hoy hemos hablado del valor del silencio en la oratoria, ya sea en formato presencial o también en formato virtual. Y como sabes, sobre este tema tengo muchos libros escritos. Quiero recomendarte este especialmente, que se llama Oratoria para Todos. Aquí tenemos el formato papel y el ebook disponible en Amazon.com, y en papel también lo podés encontrar en Mercado Libre. Oratoria para Todos no está disponible en librerías. Y para conocer todos mis libros, podés
podés visitar mi página web, danielcolombo.com. Ahí entras en libros y vas a ver toda la literatura que tengo acerca de oratoria y de muchos otros temas. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo video. Espero que sea de interés para vos el tema de las pausas, que lo podés incorporar también en tu vida cotidiana, porque hay gente que habla y no nos da respiro. Te invito a suscribirte a este canal de YouTube y activar la campana para notificarte de los nuevos videos, a dejar tus comentarios aquí abajo, los leo y los contesto todos los días. Muchas gracias por los cientos de comentarios que llegan diariamente aquí en mi canal de YouTube. Estoy muy agradecido por eso y como sabés que me gusta entregar mucho contenido, en la descripción te dejo mi página web con muchísimos artículos, también mis podcasts en Spotify y todas las grandes plataformas, todas mis redes sociales para que encuentres muchos más artículos, sugerencias, consejos, frases de inspiración y motivación y el link directo a mis libros. Hasta el próximo video.